Muy buenos días desde Aranjuez para todos aquellos que nos saludan, que nos pueden juntar ahora como iglesia o para aquellos que nos están viendo en diferido. Hoy es día 4 de abril de 2021, según nuestro calendario lunar, porque en este momento en el calendario solo dice que es 4 de abril, pero el calendario lunar dice que es día 22, último día de la fiesta de los panes sin levadura. Si os acordáis que la semana pasada, para aquellos que nos siguen, estuvimos hablando de que era el día 15, el día de la Pascua, cuando la Pascua era sacrificada, cuando el Cordero era sacrificado, y entendemos que Jesús fue sacrificado exactamente en el día de la Pascua, y hoy, precisamente cuando termina todo lo que es la fiesta de los panes sin levadura, también celebramos lo que es la fiesta de las primicias. ¿Por qué las primicias? Lo vamos a ver en un momento. Me gustaría que comenzáramos con Levítico, capítulo 23, versículo 10. Levítico 23, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Este versículo, pues, cumple todo lo que es la última fiesta que celebramos en las fiestas de la primavera. Os he dicho una y otra vez y repetimos cómo estas fiestas son fiestas proféticas y que todas estas fiestas que corresponden a la primavera ya se cumplieron con la primera venida de Jesús. Y que las fiestas del otoño, que veremos después cuando volvamos más adelante, veremos que se cumplían en la segunda venida. Y tenemos en medio la fiesta de Pentecostés, que de aquí a 50 días será la fiesta de las cosechas, que también explicaremos en su tiempo. Entonces, ¿cuáles son las tres fiestas que hemos celebrado en estos días, en los últimos días? Estuvimos celebrando la Pascua, que nos recuerda lo que es la salida de Egipto, la pasada del ángel que hubo en Israel, cómo salieron, cómo a través de eso que ocurrió, vemos que se cumplió en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cómo entendemos que no hay otro camino, cómo a nosotros realmente eso nos sirve. ¿Por qué? Porque Él es la única manera de nosotros hoy experimentar la salvación a través de que Jesucristo ya murió por nuestros pecados. También celebramos lo que es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es esto de los panes sin levadura? Tiene que ver mucho con el Mar Rojo, con el bautismo, el arrepentimiento, el pasar por debajo del agua. Cuando tú sales de Egipto, tú te bautizas. ¿Por qué? Porque está diciendo que quieres morir a tu antigua vida. Y en este caso sabemos que el pueblo de Israel salió y estuvo, por salir rápido, salieron sin preparar los panes con levadura, ¿sí? Y la cosa es esta: nosotros hoy en día podemos experimentar que quizá todavía estamos en el desierto, que sí, hemos salido de Egipto, pero todavía no hay una conversión genuina. Y precisamente cuando habla de los panes sin levadura es de la conversión por dentro, esa que es incondicional de cada uno, de quitar el pecado. ¿Tú te has estado arrepintiendo? ¿Hay cosas que todavía te están estorbando, que estás sacando de tu vida? Eso es lo que nos hace celebrar y recelebrar no solo lo que fue en el tiempo del desierto, no fue lo que se cumplió en el tiempo de Jesús, sino hoy, cómo tú estás viviendo lo que es en los panes sin levadura, del quitar lo que estorbe de tu vida. Porque dice el versículo que leíamos, ¿no? Cuando hayáis entrado. Y esto es un punto importante, porque vemos que Jesús, Él cumplió toda esta fiesta en el sentido de que no era simplemente la promesa para Israel, sino que ya había discípulos en el tiempo de Jesús. Y esos 12 discípulos eran esas primicias que Dios estaba presentando. Y Jesús como primicia de la resurrección, como ahora vamos a ver. Entonces, la pregunta que yo te hago es esa: ¿tú has pasado del desierto a la tierra prometida o todavía estás dando vueltas en el desierto? ¿Todavía hay disculpas para no hacer y cumplir todo aquello que Dios ya te ha prometido? Porque precisamente las primicias, esos primeros frutos, es eso que Dios quiere que vivamos cada día. Yo siempre me acuerdo cuando Josué mandó los espías a la tierra prometida y volvieron con un palo grandísimo, con un racimo inmenso de uvas, ¿sí? Vemos que esos son los frutos que Dios tiene en la tierra prometida y que es para nosotros. Y Jesús, hace casi 2000 años, nos cumplió esto para nosotros porque es la primicia de la resurrección. 1 Corintios 15:20 nos lo explica. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces vemos cómo Jesucristo lo hizo hace 2000 años por nosotros. ¿Para qué? Para que entendamos que somos los que vamos a resucitar. Él resucitó, y precisamente en este domingo, el día 22, que corresponde al calendario lunar, es el día donde
es la gavilla presentada. Y nosotros estamos siendo como aquellos que vivimos el anhelo de la resurrección. Jesucristo resucitó por nosotros, es la primicia. ¿Tú anhelas la resurrección? Los discípulos fueron la primicia de aquellos discípulos que estaban dándose. Jesucristo como la primera primicia y los discípulos también. ¿Y tú? Y eres esa primicia que Dios está levantando. Tú eres fruto que ya pueda ser presentado a Dios. Tú tienes una primicia para presentar. De aquí a 50 días en Pentecostés, yo anhelo y mi deseo es eso, que podamos ya no solo presentarnos nosotros como nos presentamos hoy como una primicia, sino que podamos presentarnos con nuestros discípulos. Que de aquí a 50 días podamos saber que hay mucha más gente que está conociendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya es la cosecha que Dios está dando. Y es tremendo porque cuando uno entiende que toda la esencia de la vida cristiana, incluso del ser humano, tiene que ver con el producir, con fructificar, reproducirse, entendemos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sí? Hoy me gustaría que habláramos de un ejemplo que el mismo Jesucristo colocó, que tiene que ver con la vid y los pámpanos. He preparado una presentación porque tiene que ver con lo que es el cultivo mediterráneo. Aquí en España es muy normal que se produzca tanto olivo como uvas, como vino, ¿sí? A través de la vid. Esto es lo que tú puedes ver cuando tú vas estás en cualquier carretera de España. Tú puedes ver que hay este tipo de cultivos, ¿sí? Este tipo de cultivos, esta es un tipo de vid, que es la vid que es elevada. ¿Seguimos? Esta es lo que actualmente tú puedes ver cuando tú vas por las carreteras, sobre todo en estos últimos 2-3 meses, tú puedes ver esto, que son las cepas, todas cortaditas y podadas, ¿sí? Y este es el tipo de cultivo que estamos viendo actualmente. Ya vemos que ya está floreciendo, ves como algunas tienen ya algunas hojitas. Estas son las vides de donde va a salir el vino. Ajá, ¿seguimos? Estas ya están florecidas, lo vamos a ver en los próximos, ya lo puedes ver actualmente más o menos así. Y esto será en la altura del otoño, cuando esté terminando el verano, ya vamos a empezar a ver este tipo de uvas en las vides. Yo sí recomiendo que todos aquellos que nunca han hecho una vendimia, que realmente vayan. Estos son diferentes tipos de uvas, ¿sí? Que tú puedes encontrar en España y por todos lados, ¿no? Entonces, si tú nunca has estado en una vendimia, yo te aseguro que es una experiencia grandísima y buenísima poder ir y verlo en vivo, ¿no? Porque tú entiendes más la Biblia cuando ves esta realidad, ¿no? Entonces yo sí te recomiendo que, bueno, yo no soy un experto en uvas, pero sí está en alguna vendimia y la verdad que es muy interesante. Aquí os pongo un ejemplo de cómo son lo que es la vid, los pámpanos o, que también llamados sarmientos, ¿sí? Pasa que creo que en la parte de arriba no sé si salen los sarmientos, si salen los sarmientos, es la parte que vemos que es lo que la Biblia habla en Juan capítulo 15, que de aquí a un rato vamos a ver. Entonces me gustaría que viéramos cómo por un lado están los racimos, el fruto, está el tronco, y luego los brazos, las yemas y las hojas y sobre todo los sarmientos, para entender cómo es el proceso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Seguimos? Entonces los pámpanos o sarmientos, ¿cómo nacen? Este es el palo, y ves este brotecito pequeñito, esto que aparece ahí como algo raro ahí, así es como comienzan a brotar las yemas, ¿sí? Ahora al principio de la primavera, si tú estabas atento o tienes cerca una viña, tú puedes ver que esto es lo que comienza a salir. Y luego comienza entonces, después de que esto se abre, comienzan a salir las hojitas. Ajá, empiezas a ver las hojitas ya más grandes y esto va a ir creciendo. Hasta que de aquí a uno o 2 meses van a salir las primeras uvas. ¿Ves? Esto que ves ahí abajo son las uvas ya polinizadas, probablemente son las futuras uvas, pero están, como dice en el libro del Cantar de los Cantares, que están en ciernes. Y la Biblia habla de que las pequeñas zorras son las que estropean, porque no se las quieren comer, solo quieren jugar con ellas. Entonces lo que hacen es estropearlas y romperlas, estropear el fruto. ¿Y cuántos cristianos hay que pueden estar en esta misma sintonía? Que estaban ya preparándose para dar fruto, pero pequeñas cosas que entraron en sus vidas fueron las que estropearon el fruto que tenía que verse de un tiempo más para adelante. ¿Seguimos? Este ya es el fruto que veremos más adelante cuando llegue el otoño. Entonces, ¿por qué es importante esto? Esta es la vendimia, la que te digo que es importante el día que tú vayas así, si nunca lo has hecho, que cojas algunas uvas, porque la verdad que es una experiencia impresionante. ¿Qué es importante? El fruto y la recogida siempre lo va a hacer el labrador, pero el labrador también va a hacer la poda, porque la poda es necesaria que sea hecha, ¿sí? Pasamos la foto.
Estos son los que están ya podando, ya ha terminado la época, ya han vendimiado y hay que cortar todos los pedazos que sobran porque ya no vale para nada, hay que recortarlos. ¿Seguimos? Entonces, esta poda es importante porque es lo mismo que habla con los cristianos. Cuando entendemos que hay muchas hojas y muchas ramas que cuando están secas ya hay que cortarlas porque ya no valen para nada. ¿Seguimos? Y así es como se cortan, cerquita del tronco. ¿Ves que la diferencia, si te das cuenta en la imagen, hay una que tiene como más color de madera? Esa es la cepa, que se llama así. Y el sarmiento es una parte de la vid, pero que todavía no está dura, no está seca. ¿Y por qué es importante cortarla? Porque la vid es una planta que consume muchos recursos. Consume muchos recursos en nuevas ramas, en nuevas hojas, pero no todas las ramas y todos los sarmientos producen fruto. Por eso es necesario cortarlas. Incluso, de aquí a un poco tiempo, tú vas a ver que en los campos vas a ver algunos que están cortando, porque como no todos los ramos tienen uvas, lo que hay que hacer es cortar las ramas que, aunque estén vivas, no tienen fruto. ¿Para qué? Para que toda la savia se vaya a las ramas que dan fruto. Y eso es una ilustración muy bonita para los cristianos. ¿Por qué? Porque aquellos cristianos que reciben el poder del Espíritu Santo y que están dando fruto, reciben más. Pero aquellos cristianos que no están dando fruto, aunque estén vivos, porque sí, tienen hojas y tienen savia de Cristo por dentro, pero no dan fruto, son ramas que hay que cortar, incluso aunque estén vivas. ¿Para qué? Para que no se lleven la savia y se vaya la savia más dirigida hacia los que están dando fruto. Entonces, es decir, que la vid tiene dos podas. Una, cuando ya está seca, cuando ya se ha recogido todo el fruto, que es la que veíamos antes, y otra posterior, cuando ya hay hojas, pero que aquellas hojas que no están dando fruto también hay que cortar. ¿Seguimos? Aquí vemos ya cómo quedan como en un desierto. Yo me acuerdo que cuando uno no está acostumbrado a un clima tropical y lo ve así, y dice, uy, esos palos secos, ¿por qué no los cortan? Es como cuando tú ves un árbol en invierno, lo ves sin hojas, lo ves todo seco. Y esos árboles, ¿por qué no los cortan? Esa es la experiencia de muchos cristianos, que están como pasando por un desierto, como que su vida como que no funciona. Y es terrible porque pues, es algo que se puede ver. Pero la realidad es que así queda durante mucho tiempo la vid, hasta que llegan ¿qué? La primavera, hasta que llegan los renuevos, ¿sí? Y cuando llegan los renuevos, mientras se ve un palo seco, tanto si es en la tierra, que es la cepa, la vid tradicional, o esta que sería la parra, la que ya hacen más elevada para poder recoger los frutos más fácilmente. ¿Seguimos? Aquí vemos cómo van a quedar los campos al final del año, esta repetimos, y una más. ¿Qué se hace con los sarmientos? Con el sarmiento, no con las ramas que ya tienen color de madera, sino con las otras, tú las puedes utilizar ¿para qué? Para dar nuevo fruto. ¿Sí? Aquellos que les gusta la botánica es muy, muy interesante ver cómo una rama que está recién cortada, hay que cortar, si ves en la segunda imagen aparecen dos rayitas rojas, hay que cortar la yema, hay que cortar la parte de abajo y luego con un clavito, en la tercera se ve como que se abren rayitas, o sea, como para que por ahí germine. Y entonces eso luego como está se va a meter en agua y va a empezar a brotar. Salen raíces y eso es lo que se va a utilizar. Hay algunas plantas que se reproducen por semillas. En este caso, las vides lo mejor es hacerlo a través de esquejes, que se le llama. Y de esta manera funciona muy bien. ¿Seguimos? Esto se mete en agua, después que los has cortado lo metes en agua y comienzan a germinar. Sí, yo me acuerdo que cuando estuve en una finca hace un tiempo, hace unos años, me acuerdo que había unas viñas que estaban dando muy buenas uvas y me dieron sarmientos para hacerlos. Pero pues hay que dedicarse a estar pendiente de ellos, ¿no? Porque realmente tú puedes tener una viña donde tú quieras y en este clima en el que estamos se podría tener viñas. Pero que es importante el cuidado, la poda y demás. ¿Seguimos? ¿Y qué ocurre cuando ya han germinado, cuando ya tienen sus raíces? La plantas en tierra. ¿Qué es el objetivo de los cristianos? No es simplemente que nos quedemos todos en la misma iglesia contentos, no, no, sino que cada uno de nosotros podamos ser sarmientos que son colocados en otros sitios para que se reproduzca. Y este sarmiento cuando crezca se va a convertir en rama, se va a convertir también en una cepa. ¿Por qué? Porque es reproducir a Cristo cada uno de nosotros. No estamos llamados simplemente a estar todos en la misma cepa todos los años, sino en convertirnos pequeñas cepas y que sea extendido por toda la tierra. Esto es una parte de los sarmientos. ¿Qué pasa con los otros sarmientos? Porque no todos valen para lo mismo. ¿Seguimos?
Hay algunos sarmientos que, como bien dice la Biblia, lo que hacen es juntarlos todos y quemarlos. ¿Por qué? Porque si ya no dan fruto y no valen para reproducirse, ¿para qué los quieres? Y la última, al fuego. Entonces es tremendo, ¿no? Porque ya sea una vid de cepa abajo, que se hace así en el suelo, o sean de parra de este estilo, que también le van con una especie de carritos con fuego, la idea es que, pues realmente, deshacernos de ellos, ¿para qué? No estorben, ¿sí? Y todo esto está en la Biblia. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Esta es la clave interesante para entenderlo, porque Jesús nos habla de ¿qué? De la vid verdadera. Es decir, que puede haber vides que no sean verdaderas. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el Padre es el labrador. Todos nosotros estamos llamados a ser vides, a ser plantas. Todas las plantas pertenecen a Dios, pero Dios coloca diferentes plantas en cualquier sitio para que todos demos frutos. Pero Jesús dice que es la vid verdadera. ¿Por qué? Porque sabemos que hablando de la vid que está hablando de Israel, era una de la cual se esperaba fruto y no estaba dando el fruto que se esperaba. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y hay que entender eso, que el Padre es el labrador. 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Es tremendo, ¿no? Cuando uno ha visto lo de cómo funciona la cepa, cómo funciona la vid, y aquellas ramas que están dando fruto, se limpian, se cortan las ramas que no están dando fruto, se limpian, ¿para qué? Para que lleven más fruto. Esto Jesús lo está viendo claramente, ¿por qué? Porque es lo que se hace con una vid. Porque si yo permito que la savia se distribuya en todas las ramas y no corto las que sobran, al final el fruto no va a ser tan abundante. Y dice Jesús en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es tan tremendo porque es tan sencillo entender que la vida cristiana es así de simple. No hay que hacer grandes esfuerzos, es simplemente creer aquello que Dios nos ha dado. Y hay muchos que se complican la vida con, es que es difícil ser cristiano. No, yo no digo que sea difícil, es que es imposible ser cristiano a tu manera. Tú tienes que ser cristiano, como dice Jesús, limpio por la palabra que he hablado. ¿Qué ocurre si tú no lees la palabra de Dios? Si tú no te juntas con otros cristianos que hablen la palabra de Dios, si Dios no te habla, pues ¿qué ocurre? Tú no vas a poder experimentar cómo Dios te está podando. Yo, por ejemplo, cuando leo la Biblia, me doy cuenta que hay cosas que yo estoy haciendo que a Dios no le agradan y entiendo que hay que ser cortadas. Entonces, es la palabra de Dios la que nos limpia. Cuando tú te das cuenta que, ay, pues tengo que dejar de hacer tal cosa y tengo que dejar de pensar en tales otras. ¿Por qué? Porque realmente es la palabra la que nos limpia. ¿Cuánto tú estás leyendo la Biblia? Es fundamental. Versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí Jesús da la clave de lo que es exactamente todo lo que tiene que ver con convivir lo que Él quiere para nosotros. Si yo no permanezco en Él y yo simplemente creo que puedo tener vida por mí mismo, no funciona. Él es la vid, yo soy un pámpano, ¿sí? Ahora lo va a explicar claramente. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y esta es la clave de la vida cristiana. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Es permanecer en la palabra, seguir leyendo todos los días, seguir buscando lo que Él quiere hacer cada día. ¿Por qué? Porque si yo quiero llevar fruto, tengo que cortar las cosas que estorban. Y solo yo no puedo. ¿Por qué? Porque la savia es la que alimenta. Mientras yo estoy dependiendo de la cepa, yo soy un sarmiento, soy una ramita. El día que ya Dios me corte y me siembre en otro sitio, quizá yo me convierto en un pequeño Cristo para dar otro fruto. Pero mientras yo no estoy dando fruto, yo soy un pámpano. Y si tú no estás dando el fruto que Dios quiere para ti, es porque todavía no estás permaneciendo en la vid. ¿Sí? Y es necesario que la vid venga cada día y que sean cortadas todas las cosas que Dios sabe que tienes que sacar de tu vida. ¿Sí? Entonces, es tan tremendo porque el Padre sabe por qué desiertos tienes que pasar y qué cosas tiene que cortar. Y el problema somos nosotros cuando no nos dejamos podar por Dios o nos ponemos a pelear contra Dios. ¿Sí? La clave es permanecer en Él. Dice en el siguiente versículo, el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lo repite, por si no quedaba claro, vosotros solo sois pámpanos. Hasta el día que nos vuelvan a sembrar en otro sitio, simplemente somos pámpanos que dependemos de la cepa principal. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No es que podemos hacer alguna cosa, no.
nada. Jesús lo dijo muy claramente, separados de Él, nada podemos hacer. Todo lo que podamos hacer para Cristo, si no es pegadito a Él, conociéndole a Él, estando unido a Él, no hay nada que hacer. De hecho, yo siempre me acuerdo, cuando hablo de esto, me acuerdo de Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 5, 6, no, el 5, sí, donde habla de que separados de Él no podemos hacer nada. Y tenemos que tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque el llamado que Dios nos hace es a conocerle a Él. Dice que algún día llegarán, toc, toc, Señor, Señor, ábrenos. Y Jesús les dice, no os conozco. Oye, pero si hicimos muchas cosas en tu nombre, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios y prodigios y tal. Y Jesús les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, como cristiano, ¿yo estoy haciendo lo que Cristo quiere que yo haga? Porque si estoy separado de Él, nada puedo hacer. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy siguiendo los pasos de Él? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer? Y dice el último versículo, el versículo 6, he permitido que me lo quiten, y el versículo 6 es muy claro. El que permanece en que el mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y una vez que está seco, ¿para qué vale? Los recogen y los echan al fuego y arden. En la vida cristiana, o vamos a dar fruto, o vamos a ser echados fuera. Y yo siempre me acuerdo de este capítulo de Mateo 5, porque es tremendo, ¿no? Que la realidad es que hay muchos cristianos que no están experimentando la vida de Jesucristo en su vida. Porque si la savia fluye a través de mí, tienen que salir hojas. Yo precisamente tengo un experimento de rosal que estoy haciendo aquí en casa, con una rosa que tenía el año pasado y tal, y que consiguió salir unas raicillas, pero me da que está muerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque le he echado agua, le estoy poniendo al sol y no hay ningún brote. Qué terrible cuando un cristiano lleva años, y tengo la plantita de hace 2 meses, ahí la estoy echando agüita y tal, y no sale nada. Y me dice alguien, no, pero quizá está viva, quizá está viva. A mí me da que no. ¿Para qué sirve ahora? Pues para sacarla de su plantita y tirarla a la basura. En este caso, pues para quemarla, para echarla a la basura. ¿Por qué? Porque ya no está dando fruto, no están saliendo las hojitas, no hay ni siquiera un poquito de interés, o sea, no está fluyendo la savia a través de ella. Y la vida cristiana tiene que ser de esa manera. La vida cristiana es un asunto de ríos de agua viva que tienen que fluir de mí y llegar a toda la gente. Si no están llegando ese río de agua viva, es porque la savia que Dios ha puesto en mí, que es el Espíritu Santo, no está fluyendo. Y el caso es entender, ¿no?, que el Padre es el dueño de todas las plantas. El labrador es el que sabe cuándo planta, cuánto corta, cuánto tal. Y Dios sabe todas las cosas. Dios no se equivoca con ti en nada. ¿Por qué Dios permite que unas den fruto y otras no? Está claro que Dios sabe cómo lo está haciendo. Y tú tienes que ver, ¿yo realmente estoy dando el fruto que Dios quiere que dé? Me gustaría que como tarea te tuvieras en lo que es leer todo el capítulo 15 de Juan para poder entender todo lo que dice en el capítulo 15, porque hay cosas que nosotros podemos pedirle a Dios, pero porque muchas veces hemos hecho oraciones que Dios no han respondido. Quizá es que no estamos en la sintonía de estar fluyendo la verdadera savia, de estar permaneciendo con Cristo. Pero el labrador es sí que no se equivoca. A Dios no se le puede engañar. ¿Cuál es la clave entonces? Entender que Jesús es la vid verdadera. Hay falsas. Hay plantas, hay vidas que podemos pensar que estamos viviéndolas para Dios, pero no valen. En el tiempo de Jesús vemos que la religión, gente que sabía de Dios en teoría, pero no funciona. Y el gran problema nuestro es cuando nosotros crecemos de manera silvestre, de manera explosiva. Esto tiene que ver mucho con el pecado original. Acuérdate que Satanás cuando engañó al hombre le dijo, tú vas a ser como Dios, tú vas a conocer el bien y el mal. Y eso es la necesidad de ser podado. No yo conocer lo que es bueno o malo para mí, sino yo dejar que Dios me diga qué es bueno para que dé fruto y qué es malo para cortar. Porque si no da fruto para Dios, ¿para qué vale? Va a dar solo fruto para tu propia gloria. Va a dar fruto para tú conseguir lo que a ti te hace feliz. Y está claro que no es el llamado de Dios. Dios sabe que necesitamos cuidados constantes y por eso Él nos ha puesto cerquita de otros cristianos. ¿Para qué? Para poder guiarnos, para darnos dirección, cerca del Espíritu Santo, porque Él es la única fuente de vida dentro de nosotros. ¿Sí? Acuérdate que Jesús es el árbol de vida que estaba ahí en el jardín del Edén y esa savia que viene de parte de Él lo que necesitamos. Entonces, cuando tú creces sin dejarte y dejándote llevar por lo que dice el mundo,
Empiezas a buscar dinero, fama, poder, riquezas, tantas cosas, placer, la educación, el sentirme realizado en lo que hago. No, yo tengo que entender que si soy una planta verdadera, puesta por Dios, Dios quiere que dé fruto. Y si no estoy dando fruto para Dios, porque la clave es darlo para el Padre, está claro que algo no está funcionando bien. Y Él, que es el dueño, Él, que es el labrador, Él, que sabe las cosas, sabe. A mí me conviene que me diga Dios, córtame esta ramita porque yo creo que no me funciona. No, es Él el que sabe la que hay que cortar. ¿Pero por qué? Porque el objetivo es dar fruto. Está desde Génesis capítulo 2 cuando dice creced y multiplicaos. Está en la esencia del ser humano para que podamos dar fruto, para reproducirnos. ¿Sí? La vid no piensa por sí misma. Dios no quiere que tú pienses por ti mismo, es decir, yo voy a dar fruto a mi manera, como yo quiero y cuando yo quiero. No. Esa actitud que hay en el mundo actual, de decir, no, yo lo haré después, más adelante, cuando me case, cuando tenga dinero, cuando tenga tal. Esas actitudes son actitudes que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer las cosas cuando Dios quiere y como Dios quiere. ¿Para qué? Para glorificarle a Él, no para glorificarnos nosotros mismos. Nosotros somos llamados a ser esclavos, a ser siervos, para realmente decirle, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y por eso el Padre es el labrador y tiene diferentes plantas, diferentes cepas, diferentes viñas, ¿sí? Y ahí es donde cada uno tiene que entender que todos somos criaturas de Dios y algunos podemos llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido aceptar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea nuestro Salvador, para poder ser primicia de la resurrección, de la nueva vida que Dios quiere colocar en nosotros. Ya no la savia del mundo o la savia de mi inteligencia, sino la savia que viene de Dios. ¿Para qué? Para que haya fruto que salga para vida eterna. El fruto tiene que ser siempre fruto para Dios. Y por eso en esta fiesta que hoy celebramos, que es la fiesta de las gavillas, la fiesta de las primicias, es presentarle a Dios y que hoy presentes tu vida a Dios, dice uno, Dios, yo no quiero con deseos egoístas seguir haciendo las cosas a mi manera y no quiero mis deseos cumplidos, aunque hay deseos y sueños que Dios puso en tu corazón, pero ¿eran para gloria de Dios o eran temporales? Es lo que tú tienes que ver. ¿Lo que yo anhelo hacer para Dios es para cumplir la gran comisión? ¿O es solo para yo tener felicidad y comodidad y tranquilidad? Que en este día de primicias tú puedas presentar tu vida a Dios diciendo, bueno, Dios, yo quiero llevar fruto como a ti te agrada. ¿Cuál es el fruto que a Dios le agrada? Nosotros como cristianos lo tenemos muy claro. Es cumplir la gran comisión. Es evangelizar, dar a conocer el Evangelio, es discipular, enseñar a otros a guardar cosas que nos ha mandado, o si no todavía estoy preparado para evangelizar y discipular, por lo menos apoyar a las misiones. ¿Cómo apoyo a las misiones? Con oración, con dinero. Yo estoy apoyando para que otros lo estén haciendo, mientras yo me voy preparando y hasta que un día que me corten y me coloquen para yo poder dar fruto también a 30, 60 y a 100 por uno. Y por eso cada uno tiene que ver, ¿hay algún brote en tu vida? ¿Hay deseo, por lo menos, de querer dar fruto? ¿Estás queriendo hacerlo? ¿Estás en esa disposición de querer ser primicia para Dios? ¿O te has acomodado? Ya no, pues aquí estamos. Pues sí, sobrevivo, asisto a la iglesia. Si tú estás viendo esto hoy, no es casualidad. Dios quiere que tú te replantees qué tanto fruto estás dando, porque no basta con un poquito de fruto. Dios quiere que des fruto y fruto en abundancia. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces la pregunta es, ¿tú por lo menos quieres hacerlo? ¿Quieres llevar fruto para Dios? ¿Tú has apartado en tu agenda un tiempo para orar, para evangelizar? O por lo menos, lo mínimo el domingo por la mañana a las 10:45. Yo estoy ya en la reunión para poder participar con mis hermanos. ¿Sí? Estás por lo menos orando para poder tener discípulos, para seguir creciendo y poder producir la vida de Cristo en otros. Esos son los primeros frutos. Esos son los brotes que Dios anhela ver. Y que yo pues he venido hablando en los últimos tiempos, los últimos 22 días, desde que comenzó el año bíblico. Yo siempre digo, ¿no?, que hay que hacer evaluación de qué hice el año pasado y qué voy a hacer para el año que viene, el año que tengo por delante. Esos pequeños cambios, esos brotes, esas nuevas actitudes que Dios quiere poner en ti, son lo que tú tienes que estar dispuesto. Yo, por ejemplo, he hablado de hacer un test para los dones, de hacer un plan por escrito, ¿sí? Para yo por lo menos tener una idea de hacia dónde yo quiero ir a nivel espiritual, qué quiero hacer con mi vida. O me conformo con pasar otro año, ¿sí? Y otro año, y otro año. No, por lo menos estoy yendo a la iglesia y diezmo. No, Dios quiere que demos fruto y fruto en abundancia, que siga creciendo. Entonces, por eso el objetivo es que yo pueda ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Si yo no consigo verlo, tengo que dejarme aconsejar.
Tengo que buscar a alguien que me ayude. Y el padre, que es el labrador, va a cortar y me va a poner donde realmente sea necesario, si yo realmente quiero dar fruto. Porque está claro que si tú siempre lo hiciste de una manera y no te funcionó, pues no será el tiempo de intentar otra manera. Sí, hay una definición bastante antigua, ¿no?, que dice que la locura es repetir las cosas de la misma manera como siempre lo he hecho, que no funciona, y pensar que si lo vuelvo a hacer va a funcionar esta vez. Si lo has hecho muchas veces y no funciona, pues deja de seguir intentando de la misma manera, cambia algo, pide ayuda, déjate aconsejar, deja de ser sabio en tu propia opinión y pide ayuda para que puedas dar ese primer fruto que Dios tiene para dar. Yo siempre me acuerdo de un consejo que le dieron a una persona, ¿no?, que siempre andaba saltando de iglesia en iglesia, y cuando llegaba a esa iglesia, pastor, no se fíe mucho de mí porque yo soy muy inconstante, yo ando saltando y vengo y va y tal, tal. Y el pastor le preguntó, oye, ¿pero te ha ido bien en tu vida cristiana, en tu vida familiar, en tus finanzas, saltando de iglesia en iglesia y dando ponle para otro? Y dice, no. Dice, bueno, pues tú dirás si quieres seguir así, porque si no te ha funcionado de esa manera, deberías cambiar la manera. Y esa persona, ¿qué hizo? Se agarró al Señor. Entendió que su vida solo podía cambiar si cambiaba su manera de hacer las cosas. ¿Por qué andaba saltando de iglesia en iglesia? Porque buscaba que le dijeran lo que quería escuchar y no quería escuchar la voz del pastor, y en este caso la voz de Dios, porque es Dios el que decide cortar cosas en tu vida, podar cosas que están estorbando y que Dios quiere cambiar. Yo he decidido ponerle el título a este tema que quería compartiros hoy: Nueva vida en vida nueva. ¿Por qué? Porque somos vida nueva, Aranjuez, y la idea de las primicias es que haya nueva vida, que haya brotes nuevos, ¿sí? Y yo sé que unos sí van a cambiar, otros, pues no lo sé, porque eso no depende de mí. El crecimiento lo da Dios. Hay otra parábola que habla de la semilla. Nuestro llamado como mensajeros de parte de Dios, como enviados, como misioneros, es sembrar la semilla, sembrar la palabra de Dios. Y algunos crecerán, unos sí y otros no. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nada, saber que es Dios el que va a dar el crecimiento. Unos sí viven la vida nueva de Cristo. Y vas a ver más, porque estoy convencido. Otros no. Otros siguen igual. Pues, ¿qué hacemos? Qué envidia, ¿no?, dirían algunos. Pero el caso es que tú tienes que plantearte, ¿por qué a Dios no te cambia? ¿Por qué esas cosas que tú deberías estar dando fruto todavía no estás dando fruto? ¿Será que es un asunto de suerte? Hace unos pocos días compartía aquí en la iglesia, ¿no?, que la suerte no existe. Es un asunto de oportunidades más preparación o disposición. Estoy dispuesto, estoy preparado, porque Dios va a darte oportunidades, pero si tú no estás dispuesto, Dios no va a obligarte. Si algo Dios nos ha dado es la libertad, porque nos ha creado a su imagen y semejanza, y el libre albedrío va a estar siempre para nosotros. Eres tú el que decide si te dejas podar. Quitar esas cosas que tú sabes, que ya Dios te ha dicho, porque yo sé que Dios te ha dicho, que tienes que quitar. Y si anhelas llevar fruto. Yo siempre me acuerdo de todo este pasaje porque cuando salieron al desierto, todos aquellos que salieron de Egipto habían salido físicamente de Egipto, pero llevaban Egipto en el corazón. Y cuando Moisés envió espías a la tierra prometida, de los 12 que fueron, solo 2 volvieron hablando lo que Dios decía. Los otros 10 hablaron de que no, que la tierra era muy difícil, que no iban a conseguirlo, que era muy complicado, que se los iban a comer, que eran gigantes. ¿Tú quieres ser de esos que mueren en el desierto o aquellos que quieren disfrutar de la vida nueva? Hay que creer la palabra de Dios, hay que creer como estos 2 espías, que aunque mis ojos digan lo contrario, no, yo quiero creer lo que Dios dice. Y está claro que Dios ya te ha hablado alguna que otra cosa. Yo sé que estoy seguro. ¿Dios te habla? Está claro que sí, eres tú el que eliges si quieres seguir haciéndolo como lo hiciste en el pasado y seguir repitiendo los mismos errores, o si quieres hacer como Josué y Caleb y empezar a obedecer a Dios. Si Dios ha dicho que nos mete a la tierra prometida, nos mete. Esa es la clave. Y esa es la clave en lo que tenemos que ir una y otra vez, siempre en la dirección que Dios quiere que vaya. ¿Qué es ir contracorriente? Está claro que sí. Lo fácil es ir donde va Vicente, dejarme llevar por donde va la gente. Pero Dios está llamando en este tiempo a algo diferente. Y aquellos que están atentos a ver los tiempos que nos toca vivir van a disfrutar de algo nuevo. Pero eres tú el que decide si quieres o no hacerlo de esa manera. Me gustaría terminar con 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Seguimos celebrando la fiesta de las primicias hoy, que ya se hizo antes, que se hizo en el tiempo de Jesús y que hoy se sigue haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no importa los errores que hayas cometido, el amor de Dios es que Dios te da una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Tú ahora estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Hoy todo es hecho nuevo. No importa los errores, no importa la experiencia, no importa todo lo que yo hice o dejé de hacer. Hoy Dios te da una nueva oportunidad. Y es el desafío a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. El día de las primicias, el día de los brotes nuevos, ahora que tú sales a la calle y ves los arbolitos creciendo por todos lados, las plantitas echando brotes, salvo mi rosal que como que no funciona. Sí, eres tú el que decides si quieres seguir intentándolo de la misma manera o buscas una plantita nueva. Me va a tocar, porque sí me gustaría tener un rosal en casa, pero está claro que el rosal que planté como que no funciona. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a tirarlo a la basura y comienzo de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Tú tienes esas ganas al menos? ¿Tú tienes ganas de que Dios haga algo nuevo en tu vida? Tú decides. Me gustaría que ahora oráramos con esta misma visión y que le preguntes a Dios qué es lo que Él quiere hacer contigo. Padre de los cielos, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder entender que tú eres el que nos has llamado a no conformarnos con lo pasado, sino que cada día decidamos renovar nuestras vidas en ti. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es nuevo. Y cuando hablamos de renuévame, estamos hablando de volver a ser nuevo. Es Jesús el que borra todo tu pasado, borra todos tus pecados. Hoy celebramos la Santa Cena. ¿Qué pasó en Getsemaní? Todos tus pecados fueron perdonados. Todo tu pasado, toda tu experiencia, toda tu sabiduría fue quitada. Hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas. Y Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hoy te dice que tú puedes ser nuevo, si tú decides ser nuevo. Yo te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Dios, porque eres tú el que lo has hecho todo. Ya está todo hecho. Ya no hay más que hacer. Te doy gracias, Jesús. Dedica este momento para que Dios te hable. Y pregúntale a Dios, Dios, ¿qué cosas tú me has dicho en las que me he hecho el loco? Si le preguntas de corazón en este momento, a mí me funciona. Yo sé que el Espíritu Santo te va a decir qué es, cuál es el primer paso que tienes que dar. Dios te va a mostrar claramente que el problema es esos pensamientos que llegan a tu cabeza que te dicen que es imposible, que no se puede hacer, que eso no es para ti. Esas disculpas, esas excusas, que no son más que disculpas para quedarte dando vueltas en el desierto, como el pueblo de Israel. Y toda esa generación que salió de Egipto, salvo Josué y Caleb, quedaron en el desierto porque se amarraron a esos pensamientos de que no es posible, de que no se puede. Hoy, en el día de las primicias, Dios quiere poner en ti un nuevo brote. Un brote nuevo, como veíamos en la imagen. Está la cepa seca después de todo el invierno, pero comienza a haber una yema, un brote que comienza a crecer. Y eso depende de ti si tú lo dejas fluir, cuando al menos tú tienes una actitud de decir, Dios, yo quiero hacerlo. No quiero seguir como antes. Yo quiero cambiar. Yo sé que hay muchos errores en mi vida. Aunque lleve muchos años de cristiano, yo sé que hay cosas que estoy haciendo que no convienen. Y yo quiero ser de aquellos que dan fruto, y fruto en abundancia. Porque Dios no te va a obligar, pero eres tú el que decide. Si quieres empezar, al menos con esa actitud. ¿Estás orando para tener discípulos? ¿Estás apartando en tu agenda un tiempo para salir a evangelizar? ¿Quieres hacerlo? ¿Das dinero todos los meses o regularmente porque quieres apoyar a tu iglesia para que se sigan formando misioneros? Eso es algo que nadie te puede obligar.
Y si has caído en una religión, en una tradición humana, donde te obligan a hacer esas cosas, pero no nace de ti, te digo que eso tampoco es fruto, porque tiene que ser algo que nace directamente de Dios y de ti, cuando tú decides servir al Señor. Te doy gracias, Dios, por lo que estás haciendo en este tiempo. Toma nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos presentarnos de aquí a 50 días trayendo fruto abundante para tu gloria. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén.